Ok, ya estamos grabando. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Bienvenidos al curso de Filosofía de Religiones y Apologética, ¿verdad? Del Seminario Teológico de Asbury. Vamos a estar hablando hoy la segunda clase cara a cara, donde vamos a estar viendo algunos de los temas que hemos estado hablando esta semana con las lecturas, con otras cosas. Déjame y voy a compartir algo, si pueden ver. ah, un segundo. Ok, ¿pueden ver la presentación? Sí. Sí, señor. Sí, se Bien, ve, profesor. gracias. Pero Bueno, si le llevamos presentación, porque sí. Bien, presentación. Apologética y filosofía de religiones. Bueno, primero, déjame decir que eh, voy a estar hablando de algunas cosas, inclusive ya comenzamos, ¿verdad? Con algunas de las preguntas que tenían a, a explorar alguna de estas ideas, el cual también es interesante. Ah, voy a ir un poco a poco, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, pues no tengan ningún miedo de pararme, ¿verdad? Para hablar de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, vamos poco a poco. Entonces, en esta presentación, pues vamos a estar hablando de lo sagrado y la revelación, como ya les decía anteriormente. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si estuvieron haciendo las lecturas de esta semana, ¿verdad? Estuvieron viendo las diferencias que hay entre hierofanía y teofanía. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto acá para comenzar a entender más, no solo lo que estamos leyendo en las lecturas de la clase, sino cómo esto también aplica a, a la clase y al material que estamos analizando. Entonces, para medida de definición, ¿verdad? La hierofanía es una manifestación de lo sagrado, mientras que la teofanía es una manifestación de Dios. Entonces, ya se dan cuenta de que lo sagrado y Dios, desde la filosofía de las religiones, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Lo sagrado es algo que está quizás, digamos, por encima de, ¿verdad? Lo que llamamos la deidad o los dioses o el Dios. Em, Ahora, las dos manifestaciones, tanto la hierofanía y la teofanía, son un acto misterioso, ¿verdad? La hierofanía obviamente es el término, ¿verdad? Que dio vida a la lectura, ¿verdad? De lo sagrado y lo profano que están leyendo y cómo esto es entendido desde una forma filosófica, digamos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ir viendo un poco las dos cosas y cómo estas podemos entenderlas desde una perspectiva cristiana. ¿Verdad? Para la filosofía de la religión, la epifanía enmarca un acto primordial. ¿Qué quiero decir con esto, verdad? Lo sagrado está por encima de la deidad, ¿verdad? Que era lo que venía explicando. Lo sagrado es como un fenómeno que es más amplio, digamos, más profundo, más amplio que lo que es la manifestación de una teofanía o la manifestación de una deidad en cuanto al ser humano, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de hierofanías, ¿verdad? Está la hierofanía elemental, ¿verdad? Que hablaban, ahora no sé si recuerdan lo de la piedra que hablábamos la clase pasada, donde si una piedra es una piedra, pero si a una piedra se le da algún tipo de connotación de algo sagrado, se le comienza a adorar, pues la piedra pasa a ser algo que es una expresión de lo sagrado, ¿verdad? Entonces viene a ser una hierofanía. Ahora, es una hierofanía elemental porque es algo simple, es algo que es representado elementalmente en la experiencia humana, digamos, una piedra que se le adora, un ídolo, una estatua, la Virgen María que estaba qué sé yo, en la fuente de la esquina, o la cara de Jesucristo que apareció en una palomita de maíz, etcétera. Ese tipo de cosas que se le da, ese tipo de expresión, que se le da algo que va más allá del objeto en sí. ¿Ok? Claro está que esto sucede comúnmente en la experiencia humana, no solo en las iglesias. A mí, las iglesias,
vemos esto, pero también en otros niveles del ser humano. Y hasta la aerofanía suprema, ¿verdad? Donde hablamos de algo ya que es un poco más profundo, digamos, un poco más complejo. Por ejemplo, Jesucristo puede ser visto como una aerofanía suprema, ah, en donde Jesucristo pues es el acto supremo de cómo Dios se expresa en el mundo, digamos, en ese aspecto. Sin embargo, para la teología cristiana, la teofanía es lo primordial, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a estar viendo las diferencias, ¿verdad? Que hablábamos, Carlos, de cómo vemos la teología, la filosofía de la religión versus la teología, ¿verdad? Entonces, cómo podemos ir enmarcando estas cosas, ¿verdad? La teofanía para nosotros es lo primordial. Lo sagrado es entendido desde la idea de Dios, no de la forma contraria. Dios no lo entendemos desde la idea de lo sagrado, sino que lo sagrado lo entendemos desde la idea de Dios. Y esto es una gran diferencia. Esto es como podemos comenzar a enmarcar cómo nosotros como teólogos, como cristianos, ¿verdad? Comenzamos a definir estas cosas. ¿Ok? Entonces tenemos a lo sagrado encima, ¿verdad? Esto es lo que, ¿verdad? Un ejemplo de una ideofanía. Lo sagrado está arriba de todo. Lo sagrado es como lo máximo que podemos llegar a conocer. Y lo sagrado obviamente baja hacia las deidades y las deidades se manifiestan, ¿verdad? Hacia la humanidad. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo la humanidad está abajo y hay una superación no solo entre la humanidad y la deidad, sino que hay una separación también entre la humanidad y lo que es lo sagrado. Sin embargo, lo sagrado también puede, ven las flechas que están hacia los lados, lo sagrado también puede ser accedido sin necesidad de entrar a través de una deidad, ¿verdad? A través de Dios o dioses, etcétera. Entonces aquí podemos ver como un tipo de acceso directo, digamos, a la humanidad. Vamos a estar hablando un poquito de eso, qué significa eso, pero ya pueden ir viendo más o menos lo que es una ideofanía, cómo se va definiendo el término desde la visión, ¿verdad?, de la filosofía de religiones y cómo ha sido expresada en las lecturas. ¿Ok? Por otro lado, ¿verdad? Desde la parte cristiana, nosotros vemos que en vez de lo sagrado, tenemos qué es lo que está por encima de todo según la teología cristiana, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? Dios está por encima de todo. Dios es el creador, Dios es el que se manifiesta en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, en todo lo que podemos experimentar. Y está la humanidad abajo, ¿ok? La humanidad, obviamente, eh, está separada de Dios. Entonces, no sé si recuerdan cuando hicimos ah, la clase de doctrina, se recuerdan, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad y la doctrina de la humanidad, y cómo estas dos doctrinas, pues, vistas desde la teología cristiana, hay una separación de lo divino y de lo humano, hay una separación de lo santo y lo que no es santo, ¿ok? Entonces, en este caso, pues, esta separación esto, en la teología, esto se llama la cisma ontológica, ¿ok? Esta separación que hay entre la Trinidad o la deidad y la humanidad es lo que llamamos en teología la cisma ontológica, ¿ok? Entonces, eh, la Trinidad, obviamente, para la doctrina cristiana, la Trinidad se revela, la revelación sale de la Trinidad, ¿ok? Y entonces lo vemos de esta forma. Entonces, de la Trinidad sale lo sagrado y lo sagrado, por ende, llega hacia la humanidad. Entonces, aquí pueden comenzar a ver cómo la diferencia entre la ideofanía y una teofanía visto desde una perspectiva de la teología cristiana. Porque desde la teología cristiana, ¿verdad? Nosotros entendemos que la Trinidad está por encima de todo. No hay nada más que esté por encima de ello. O sea, Dios es el principio de todo. Y Dios, por su misericordia, por su gracia, por su amor a su creación, se revela a sí mismo eh, y llega a la humanidad desde su revelación. Ahora, esto que está aquí en el medio, esto que vemos aquí en el medio que se llama lo sagrado, es donde vamos a comenzar a ver cómo es que construimos esto.
¿verdad? Que era lo que estábamos hablando del lenguaje. ¿Cómo experimentamos como humanidad la Trinidad y lo sagrado basado desde una perspectiva cristiana? Entonces, la pregunta que viene aquí es, y creo que ya deben de estarse cuestionando esto, ¿por qué la teofanía pasa a ser un acto primordial en vez de la ireofanía? ¿Verdad? Ya pueden ir viendo que desde la perspectiva cristiana, obviamente, Dios es el que está por encima de todo. Todo sale de Dios, no hay nada que salga que no sea sino de Dios. Y esta es la pregunta que nos lleva a cuestionar estas cosas. Entonces, vemos que, ¿por qué la teofanía es un acto primordial? Pues desde la perspectiva cristiana lo entendemos así, porque lo sagrado es definido en base a los atributos de Dios y no lo contrario. Nosotros no definimos los atributos de Dios en base a lo sagrado, sino que definimos lo sagrado en base a los atributos de Dios. Lo sagrado es, por ejemplo, lo eterno, lo bueno, lo santo, lo justo, eh, y usted le ponga los atributos de Dios que quiera ahí. Pero esta es la definición de cómo, ¿verdad? Comenzamos a construir lo que es lo sagrado. Eh, Esto es una ruptura, ¿verdad? Por ejemplo, de los espacios mundanos, naturales y comunes que catalogamos como profano. Denis, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, tal vez es esto, es como esta pregunta para mí puede ser como más como qué vino primero, la gallina o el huevo, ¿verdad? Ajá. Pero es en esto, pensar de que todo viene los atributos, en base a los atributos de Dios y no lo contrario. Es por entonces, por decirlo así, pregunta, los 10 mandamientos, los 2 mandamientos son santos porque Dios los dijo o son santos por eso Dios los dijo. ¿Entienden Sí, sí. entienden lo que quiero decir? Sí, 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 te entiendo. Sí. Sí, y depende de cómo respondas la pregunta, ¿verdad? Hay un acercamiento diferente. Ahora, es interesante porque la razón por la cual los 10 mandamientos los consideramos santos es porque ellos llevan a algo más que solamente el hecho de ser 10 mandamientos, ¿me entiendes? Em, el cual es interesante. Pero sí, entiendo la incógnita ahí, ¿verdad? De cómo catalogamos eso. Pero volviendo a lo que definía, ¿verdad? Esto de lo sagrado en base a los atributos de Dios es importante, ¿verdad? Porque así es que como vamos construyendo cómo podemos separar lo sagrado de lo profano. Porque no es, ¿verdad? Como algunos me hicieron un comentario, no es como que no hay absolutos en el mundo, de que, bueno, todo el mundo puede decir que esto es sagrado y es sagrado, o todo el mundo puede decir que esto es profano y es profano. Sí hay un juego de eso, pero sabemos que en base, lo sagrado es construido en base a algo que tiene ciertos absolutos, tiene cierta connotación a algo que va más allá, ¿verdad? De lo que podemos ver y entender como seres humanos. Como les Profesor, decía al principio, es un misterio, un acto misterioso. Eh, tengo una, ¿Perdón, Cristian? sí, perdón, tengo una duda porque eh, desde las lecturas, Sí, muchas veces nosotros a lo profano le damos una connotación sagrada. Por tanto, por eso creo que a eso se responde el hecho de por qué la teofanía pasa a ser un acto primordial, porque he de comprender que no hay una intervención en lo sagrado, en lo que el ser humano constituye como sagrado, no hay una intervención divina, sino que más bien es una intervención propia del ser humano que le da esta connotación y le da estos atributos a algo. En cambio, la sí, teofanía no habría una manifestación humana. sí, sí. La diferencia es, Cristian, que desde la teología, bueno, y voy a hablar esto, ahorita en un minuto voy a hablar de esto. Desde la teología liberal, puede ser que podamos teológicamente entenderlo de esa forma, ¿verdad? Pero acuérdate lo que habla la teología liberal, ¿verdad? Que voy a hablar de esto ahorita en un minuto. De que eh, la revelación no parte de Dios, ¿verdad? Sino que hasta cierto punto la revelación comienza en el ser humano, en la cuestión de cómo podemos indagar lo que es o lo que es Dios o de dónde sale esa pregunta.
Sin embargo, para otros movimientos teológicos, ¿verdad? Que es lo que yo estoy exponiendo aquí, y el cual es un poquito más como lo tradicional, ¿verdad? De la doctrina cristiana, es que la revelación comienza de Dios. La revelación viene de arriba, no de abajo. ¿Me explico? Entonces, por eso, en este proceso, la teofanía obviamente pasa a ser un acto primordial, porque sin Dios no existe la revelación en sí. Y de hecho, pues sin revelación no podemos entender qué es lo sagrado. Si de verdad sabemos y entendemos de que Dios es algo que es completamente otro, algo que es completamente incomprensible para el ser humano. Eh, pero ya, desde la perspectiva de la filosofía de religiones, obviamente la hierofanía pasa a ser primero, porque no tiene que haber por eso estaban las flechas hacia los lados, ¿verdad? La conexión puede ir sin una deidad o sin la intervención de un Dios, hasta cierto punto, ¿no? No es que Dios no exista, pero sí pueden haber ciertas conexiones de esto. ¿Me explico? Carlos, Sí, de acuerdo a lo que usted comenta, profesor, eh, ¿podríamos llegar a establecer la diferencia entre la teología de la liberación con la teología más conservadora? Este, porque para mí es una tremenda diferencia esto que estamos viendo acá, ¿cierto? De que, de que para la teología conservadora pudiéramos decir que la teofanía es más importante que la hierofanía y para la teología liberal podría ser que la hierofanía sigue siendo más importante que la teofanía. ¿Es así lo que no, no, no. o me confundí? Bueno, déjame hacer dos aclaraciones. Primero, no dije la teología de la liberación, dije la teología liberal, que Ah, ok, son perdón. dos movimientos teológicos completamente Sí, diferentes. sí, Eso es la sí, primera totalmente aclaración. de acuerdo. Sí, La sí. segunda aclaración es que no estoy diciendo que desde la teología cristiana, ¿verdad? La ideofanía pasa a ser primordialmente hablando. Lo que estoy diciendo es que hay paradigmas dentro de la teología cristiana en donde podemos analizarlo de esa forma, porque la teología tiene un énfasis diferente. Eso es todo lo que estoy diciendo. Entonces, Ah, y ok. déjame hablar en las próximas páginas que voy a hablar, que vamos a llegar a eso, porque obviamente hay que tocar eso, a eso en lo que estamos hablando. Porque en sí todo esto nos lleva a pensar, ¿verdad? Cómo Dios se revela. ¿Verdad? Entonces tenemos que bregar con la doctrina de la revelación. ¿Qué es lo que entendemos que es la revelación y cómo Dios se revela en el mundo? Y esto es importante. Eh, entonces, volviendo al esquema que estábamos hablando, ¿verdad? Tenemos la Trinidad y entonces en el medio ya lo sagrado pasa a ser, o lo sagrado es, todo enmarcado en todos los atributos de Dios, ¿verdad? Lo bueno, lo justo, lo eterno, lo bello, lo amoroso, etcétera. Y de esto baja hacia la humanidad. Am, Puede haber acceso de la humanidad, eh, o digamos, pueden haber teofanías que están fuera de quizás lo tradicional construido, por ejemplo, en la palabra de Dios, en la Biblia, etcétera. Y vamos a estar hablando un poco de esto también. Pero aquí ya pueden ver enmarcado cómo se va dando el paradigma. ¿Ok? Entonces, lo sagrado también puede ser alcanzado por la humanidad directamente, pero lo hace porque es revelación de quién Dios es. So, Dios sigue revelándose. Ahora, tenemos que hablar de la revelación, no podemos ignorar este concepto. Ahora, Karl Barth, que es un teólogo alemán, él nos da un modelo, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, es solo un modelo entre muchos de cómo podemos entender esto de la revelación como algo desde Dios. So, Karl Barth en su dogmática, ¿verdad? Él rompe con lo que es la teología liberal en sí de su época, en donde la teología liberal pues hablaba de esta cisma ontológica, de algo que se podía alcanzar desde la búsqueda del ser humano hacia la revelación de Dios.
Sin embargo, Barr habla eh, que la Trinidad en sí no es algo que nosotros podemos estudiar o que debemos de estudiar. ¿Qué quiere decir él con esto? No está diciendo que no vamos a estar en el acto de entender lo que es la Trinidad, pero para él la Trinidad no es un sujeto que tenemos que estar estudiando, sino que más bien la Trinidad es el motor o la guía de todo tipo de estudio teológico. Entonces, volvamos a pensar otra vez en la Trinidad como una teofanía y de que cómo la revelación sale a todo. So, la Trinidad en sí es la guía de cómo nosotros podemos construir teología. Es la guía de que nos da las preguntas que debemos hacer para poder entender la revelación de Dios hacia la humanidad. ¿Ok? La Trinidad, por ejemplo, para él no es Dios en tres personas, ¿verdad? Esta es la diferencia que Karl Barth hace en su concepción de la Trinidad. Él está diciendo, la Trinidad no es Dios en tres personas, ¿verdad? Si usted le pregunta a alguien qué es la Trinidad, esa es una de las respuestas más comunes. Un solo Dios, tres diferentes personas. Pero para Barth, ¿verdad? Que en su lenguaje alemán, que no es lo mismo que el lenguaje que se utilizó en la tercera y cuarta eh, siglo, para construir la doctrina de la Trinidad es diferente. Entonces, Karl Barth nos da esto donde él explica que Dios es un Dios en tres modos de ser, ¿verdad? Lo que para los que hablan alemán, pero está ahí, es una palabra alemana que significa tres modos de ser. Entonces, no son tres personas, sino tres modos de cómo Dios es. Y esto en sí nos da el marco teológico de cómo podemos entender la revelación de Dios. Entonces, la Trinidad, obviamente, eh, los tres modos de ser son el revelador, que es el Dios Padre, la revelación, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Él es lo que Dios Padre está tratando de revelar, y la comunicación de lo revelado, que ahí podemos poner el Espíritu Santo, que nos lleva o nos conduce hacia lo que es la revelación y el revelador. La Trinidad en sí no es algo que se debe estudiar, ya lo hablamos, sino más bien la Trinidad el motor que da todo esto, o ya lo había repetido. Barr hace una diferencia entre la Biblia y la revelación. Otro punto importante de esta teología es que hay una diferencia entre la Biblia y lo que es la revelación de Dios. Obviamente, si entendemos que la teofanía, ¿verdad? Dios es el principio de todo y la Biblia pasa a ser la revelación de Dios, pues desde esta forma de pensar, obviamente, la Biblia no puede enmarcar todo lo que Dios es. Dios es mucho más grande que la Biblia. Dios es mucho más grande que lo que conocemos como la palabra de Dios. Dios se revela al ser humano, a la humanidad, desde antes que la Biblia fue escrita, desde antes, de mucho principio antes. So, Dios viene a hacer algo que va más allá de los escritos bíblicos. Y la Biblia obviamente es el testigo de quién Dios es y lo que Dios hace en el mundo. No sé si van conmigo hasta ahora. Muy bien. Entonces, el ser humano, obviamente, que ha sido creado por Dios y que lleva la imagen de Dios, ¿verdad? Lo que hablábamos en la clase anterior de la doctrina de la imagen de Dios, posee la capacidad de percibir y explicar bien, ya sea con prácticas, lenguajes y expresiones, la revelación de quién Dios es, el Dios que está en la Biblia, de quién es este Dios. Y esto también es importante, eh, cómo utilizamos nuestras prácticas, nuestro lenguaje, nuestras expresiones, para entonces, lo que esto quiere decir es que el ser humano tiene la capacidad de poder entender lo que Dios está revelando. ¿Por qué? Porque Dios lo está revelando con el propósito de que el ser humano se conecte o comprenda lo que es lo sagrado, lo divino, y en este caso, pues obviamente Dios en sí mismo. Ahora, no sé si recuerdan, eh, eh, cuando hablamos de la Trinidad, y creo que esto es importante mencionarlo, cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de que hay dos formas de ver y entender lo que es la Trinidad.
o dos modalidades, digamos, en la Trinidad. Está lo que en la teología se llama la Trinidad inmanente, ¿verdad? Que es todo lo que es eterno de Dios, todo lo que es la esencia, la parte ontológica, ¿verdad? Cómo Dios es y se revela. Y hay una segunda parte de la Trinidad que hablamos que se llama la Trinidad económica. Ahora, económica no tiene una connotación de finanzas, de dinero, nada de eso. Cuando digo económica es en la economía de Dios en el mundo. No sé si han escuchado ese término de la economía de Dios, cómo Dios está trabajando en el mundo. Y esto tiene que ver con la historia de la salvación, la doctrina de la salvación, teología, etcétera. eh, el cual también es importante distinguirlo. Ahora, hay muchas teofanías de Dios en la Biblia. De hecho, en el Antiguo Testamento hay más de 50 teofanías diferentes. No sé si algunos de ustedes tienen una Biblia por ahí que me vayan buscando algunos versículos bíblicos. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas teofanías de cómo son entendidas en la palabra de Dios, ¿verdad? En la Biblia. Em, Ellas están concentradas más que todo en los libros de Génesis y el Éxodo primordialmente. La mayoría de ellas están en estos dos libros, créanlo o no. Sé que hay algunas en el libro de Daniel, por ejemplo, hay una, eh, hay varias, pero hay más de 50 teofanías diferentes, ¿verdad? Hay más de 50 revelaciones de Dios como un tipo de deidad en la Biblia, el cual es interesante porque muchas veces no hablamos de estas cosas. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, el ángel de Jehová es una que es muy común. Si alguien puede buscar la aparición de Dios a Abraham, Génesis 18, 1 al 15, y lo pueden leer. ¿Alguien lo tiene? Perdón. Sí. Sí. Génesis 18, del 1 al 15 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a preparar. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que habían preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Hasta qué verso era? Hasta el 15. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y eh, según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Aquí vemos una historia interesante, ¿no? Donde aparece este hombre a Abraham, ¿verdad? Que llamado Jehová. Y en realidad es una persona que está hablando con Abraham, pero no sabemos en realidad si es Jesucristo, no sabemos si es el Dios Padre, ¿verdad? No hay explicación de quién Jehová es.
pero sabemos que es una persona que aparece físicamente y tiene un tipo de contacto con Abraham. So, aquí una teofanía clara, ¿verdad? En la Biblia, donde Dios está apareciendo y está dando un mensaje, ¿verdad? Directo a esta persona. En el caso de Abraham y a su esposa. Eh, Muy bien. El hombre que lucha contra Jacob o con Jacob, Génesis 32, 24 al 30. Este es un versículo muy conocido, ¿verdad? Donde Jacob está luchando físicamente, ¿no? Eh, con esta persona. ¿Alguien lo tiene? Sí, Oh, dice, así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo y Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Bien. So, vemos una historia similar a la anterior, en donde hay una aparición de Dios desde un tipo de forma física y es una teofanía donde Dios aparece y se revela, ¿verdad? Y tiene otra vez un mensaje o en este caso una bendición para aquella persona que está haciendo está interactuando con él. Otros ejemplos, ¿verdad? La zarza ardiente, que es muy conocida, ¿verdad? Éxodo 3:2, en donde la zarza o el arbusto está en el fuego y no se consumía. So, sabemos que esto es Dios revelándose otra vez, otra teofanía que se encuentra en el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, ¿verdad? El cuarto hombre en el fuego es otra donde se recuerdan que Daniel está con sus amigos y los van a quemar y cuando ven la sombra de quienes están adentro hay una persona más y Daniel obviamente es salvado. Entonces podemos ver otra teofanía de cómo Dios eh, se manifiesta en el Antiguo Testamento. Fuera de lo tradicional, ¿verdad? De lo que entendemos como la Trinidad. Ahora podemos decir que, bueno, voy a hablar de esto un poquito más adelante, pero ya estamos viendo, ¿verdad?, cómo podemos ir entendiendo esto de la teofanía y cómo Dios se va revelando. En el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, Jesús también pasa a ser la encarnación de la revelación. ¿Alguien puede buscar Colosenses 1:15 al 17? Colosenses 1:15 al 17. Acá el profesor lo tengo. Sí, dale, Cristian, gracias. Uy, deme un- Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible. Tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Él existía antes de todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Ok, bien. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Jesucristo pasa a ser este tipo de revelación de Dios, en donde no solo nos dice la Biblia de que Él a través de él todo está como en un tipo de orden, sino que él está por encima de todo eso, ¿verdad? Él está antes de la creación fue dada por él, etcétera.
So ya podemos ver cómo Jesús pasa a ser una deidad, una revelación, ¿verdad? De Dios, eh, digamos, suprema o de Dios mismo en la tierra. El cual es súper importante porque es un lente que nos está dando la Biblia para poder entender, ¿verdad? No solo el acto histórico de lo que Jesucristo es, sino lo que va más allá del mismo acto de su persona. Pues por eso pasa Dios, Jesucristo a ser Dios, lo entendemos como Dios, parte de la Trinidad. Juan 1 del 1 al 3 obviamente no lo tenemos que leer, pero es un versículo que muy conocido donde habla del verbo se hizo carne, etcétera, entendiendo que esto es otra teofanía de Dios en el Nuevo Testamento. Muy bien. El evento de Cristo, ¿verdad? Lo que está hablando Pablo como evento de la realización total. No solo la historia de la salvación cumplida o realizada, sino más bien el lente que debemos utilizar para entender la revelación en sí. Esto es lo importante del hecho de Jesús, ¿verdad? Del acto, del sacrificio de Jesús en la cruz. Pasa a ser esta salvación cumplida eh, o realizada, digamos. No es solamente algo que tenía Dios en su imaginación o en su cabeza, sino es algo que literalmente pasa a ser cumplida en el acto de la cruz, ¿verdad? Este es el término teológico que utilizamos, ¿verdad? El evento de Cristo, si quieren sonar como muy inteligentes de su iglesia, pueden hablar del evento de Cristo, pero es la crucifixión, ¿no? El acto de salvación de Jesús, de cómo Jesús, en él se realiza la salvación. De cierta forma, la revelación de Dios, ¿verdad? Es realizada en este acto y podemos comenzar a verlo como el lente que nos ayuda a entender esto. Muy bien, entonces la pregunta clave para esto, y ya se han ido dando cuenta de cómo hemos ido viendo las teofanías, la pregunta clave de esto es, ¿hay teofanías de Dios fuera de la Biblia? Ustedes creen que hay teofanías de Dios fuera de la Biblia. Y ya les he dado un par de pistas, ¿no? Y podemos hablar un poco de esto. Déjame sacar para poderles ver la cara bien. So, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que pueden haber teofanías fuera de la Biblia? Yo pienso que sí, profesor, por lo que se comentaba anteriormente, de que en realidad la Biblia no es toda la revelación de Dios. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, por supuesto que podrían haber otras teofanías al margen de lo que está escrito en la Biblia. Muy bien, muy bien. Ya, y era la pista que les había dado desde anteriormente, Carlos. Buen trabajo en prestar atención a esto. Es el hecho de entender de que la revelación de Dios no es solo la Biblia, ¿verdad? La revelación de Dios está mucho más allá, es mucho más grande de lo que es la Biblia. Ahora, no estoy diciendo, y por favor, quiero que me escuchen en esto. No estoy diciendo que la Biblia no sea importante o que la Biblia no sea la revelación de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que la Trinidad, ¿verdad? Y su revelación es algo que es mucho más grande, ¿verdad? De lo que conocemos como la Biblia. Por tanto, que viene desde antes de eso y seguirá siendo después de eso. Ahora, si pueden comenzar a ver que la teofanía o como Dios se revela a la humanidad puede estar por fuera de la Biblia, entonces tenemos que comenzar a hablar de otras formas que podemos llegar a entender lo que es Dios o a ver lo que es sagrado, ¿verdad? Por fuera de lo que es la Biblia. ¿Me explico? Carlos. ¿Se puede explicar bíblicamente lo que está explicando, profesor, cuando el Señor Jesús le dice a los fariseos y les dice, yo les recomiendo que lean las escrituras porque son ellas las que dan testimonio de mí? O sea, es como una parte nada más, pero no es que sea todo. Pero ellas están ahí porque ellas cumplen la función de dar testimonio de mí. Sí. Sí, sí, y creo que no hay otro libro, no sé si es Juan, que dice, si hubiéramos escrito todas las cosas, todos los milagros que Jesús hizo, hubiéramos escrito como 20 libros más, no, hay algo así. Hay muchas cosas que están por fuera de la escritura
que siguen siendo parte del plan de Dios, en donde Dios continúa revelándose. Ah, y vamos a hablar ahorita de esto, porque esto conecta directamente con eh, lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas, que son los argumentos para la existencia de Dios, ¿verdad? En donde ya podemos ver directamente conectado uno de ellos, ¿verdad? Con lo que estamos hablando hoy. Si le van prestando atención al hilo de la clase. Jesús, Jesús, tenía la mano, Profesor, perdón. Alicia, ¿querías decir algo? oh, yo nada más iba a compartir que estaba diciendo sobre fuera de la Biblia viene siendo el Espíritu Santo. Se sigue viendo avivamiento en diferentes partes. Eso puede ser una teofanía. Es como cuando no estaba en la Biblia, en ese tiempo no tenían Biblia en Hechos 2 y se presenta el Espíritu Santo como lenguas de fuego. Entonces, eso es lo que yo quería aportar. Sí, excelente, excelente aportación y exactamente vamos a ir viendo algunas de estas cosas. Porque hay otras teofanías que no son muy comunes, pero que están bien grabadas en la creación. Voy a estar hablando ahorita de una. Si tenemos tiempo, voy a entrar en otra, pero si no, lo podemos dejar para la próxima clase. Pero una de ellas es la belleza y vamos a estar hablando de esto también. Jesús, ¿tenías algo que aportar? Sí, profesor. Bueno, Sí. es también en parte pregunta. No sé si pudiera verse como teofanía, digamos, la experiencia personal de un individuo que lo lleva a conocer a Dios. Es decir, por ejemplo, se me viene a la mente el caso de San Agustín de Hipona cuando escuchan, ¿no? Ese relato de los niños cantando de que toma y lee, y de alguna forma esa experiencia lo lleva a conocer a Dios y es como, de alguna forma Dios se le revela, no como, digamos, una imagen o algo así, pero de alguna forma él se hace consciente de la existencia de Dios y es cuando empieza a buscarle. No sé si esa es una forma de teofanía Bueno, a través de, digamos, de la conciencia humana, tal sí, vez. bueno, quizás no es una teofanía en el sentido de que es Dios un tipo específico, pero definitivamente tiene que ver con la revelación de Dios y cómo Dios se continúa revelando al ser humano. Ahora, si ustedes por lo menos son de la teología wesleyana, pueden decir, ¿verdad? Lo que decía Alicia del Espíritu Santo es, ¿qué tanto ustedes creen que el Espíritu Santo pueda trabajar en el no creyente? Y se recuerda que Wesley tenía las diferentes formas de gracia, de cómo se llega a la gracia previniente, etcétera, en donde la gracia previniente está trabajando en todo aquel. Entonces pudiéramos decir que es un tipo de gracia previniente Jesús que trabajó en su corazón, él escuchó algo y Dios estaba ya trabajando en eso y él llega al conocimiento para poder entonces indagar más y poder llegar al conocimiento de Dios. En este caso, yo no diría que sea una teofanía en sí, pero definitivamente es parte de lo que continuamos entendiendo como la revelación de Dios, el cual la revelación de Dios está accesible a todo ser humano y Dios le ha dado a todo ser humano la capacidad de poder eh, eh, entender o llegar a experimentar, digamos, su revelación, su salvación, etcétera. Em, el cual tiene implicaciones teológicas importantes, eh, no cabe la duda. No sé si me explico. Sí, Jesús, claro. ¿sí? ¿Querías Y decir algo bueno, más? sí, bueno, por el otro lado, había pensado también por la parte de la creación, que era como la otra parte de teofanía de Dios. Y los dos ejemplos que se me ocurrían que a lo mejor no vienen específicamente en la Biblia es, por ejemplo, aún en un sentido científico, lo que es el ajuste finito del universo, cómo Dios tiene todo perfectamente equilibrado. Y por otro lado, lo que es el ADN de las personas y en sí de todo ser biológico, ¿no? Sí, Que al ser el ADN un código genético, un código está comprobado que solo lo puede crear una mente. O sea, el código no se crea por sí mismo, sino que una mente tiene que diseñarlo. Y sí, si hay código genético, significa que alguien debió haber pensado y creado eso,
ese código, ¿no? Entonces, eso de alguna forma pudiera ser teofanía al mostrar atributos de Dios. Sí, perfecto. Eso me gusta porque eso va a lo que vamos a estar hablando ahorita en un minuto. Déjame dejarlo ahí para entonces volver a recapitulizar lo que estás hablando. Porque eso es lo que llamamos en la teología de la estética, es lo que llamamos los macrocosmos y los microcosmos. Y vamos a estar hablando un poco de eso también. Pero excelente comentario. eh, y vamos a hablar de eso de suito. ¿Alguien más tenía la mano? Alicia, creo que tenías la mano levantada. Sí, yo nada más iba a mencionar, como estaba diciendo, que llegaba, que Dios se puede mostrar en cualquier persona y cualquier momento me hizo recapturar la historia de, bueno, en ese viene siendo Pablo, pero era Saulo de Tarso, donde está él lleva bueno, el burro y se le empieza a parar porque se le tiene la presencia y se manifiesta y le dice, ¿por qué me sigues, amigo? ¿Por qué me persigues? Entonces, quiere decir que, bueno, fuera de la religión cristiana, como viéndolo en fenomenología, vendría siendo que cualquier persona que puede tener una experiencia divina en este grado. Ujú. Sí, claro, sí. Porque todo ser humano ha sido creado con la capacidad de, y desde la perspectiva cristiana, nosotros lo entendemos como esto es la imagen de Dios, ¿verdad? Es lo que entendemos como la imagen de Dios, de que todo ser humano tiene la capacidad de poder experimentar esto. Y lo hemos estado viendo en las lecturas, ¿verdad? De quién es el que hace el hombre que religioso, ¿verdad? Que busca esta experiencia que está más allá de lo que nosotros somos, ¿verdad? Que nos lleva a preguntar, a cuestionar, etcétera. Pero ya, eso es exactamente la idea. Y en el caso de Pablo, ¿verdad? De la historia de Pablo, sí, es una teofanía, porque Jesús mismo el que se está apareciendo, ¿verdad? Y dándole, otra vez volvemos a lo mismo, revelando un tipo de mensaje en este caso, pues un mandato a llevar la palabra, etcétera. Muy bien. ¿Había alguien más con la mano levantada? Seguimos. Entonces, bueno, ya vemos, ¿verdad? La pregunta de esto. Eh, ¿pueden ver la presentación? ¿Sí? Sí. Sí, Sí, señor. ok, bien, gracias. La pregunta es esto, ¿verdad? Si hay teofanías dentro de la Biblia, si vamos llevando el mismo hilo del argumento que hemos estado del principio, pues la respuesta de esto es, obviamente, sí, hay, hay teofanías que pueden ser encontradas fuera de la Biblia. Eh, Ahora, les voy a presentar un término que quizás va a ser nuevo para muchos de ustedes. Para los que no, pues quizás ya lo han escuchado, pero es este término que se llama kalos kagatos, ¿verdad? Y no es de un gato que se hizo pupú, para aquellos que están pensando mal, sino es un término en griego, ¿verdad? De dos palabras, kalos y ágatos, ¿ok? Que vendría siendo transliterado como kalokagasia o etcétera. Y este término lo que significa, y es un término importante, porque esto nos abre las puertas a lo que llamamos la teología de la estética, ¿verdad? Para aquellos que están estudiando teología, anoten esto también porque es importante. La teología de la estética es aquella que lleva a estudiar, ¿verdad? Lo que significa la estética en Dios, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Y parte de esto es el estudio de la belleza, ¿verdad? O sea, vamos a estar hablando qué es la belleza, cómo se manifiesta la belleza, etcétera. Este término específicamente es importante y les voy a dar un par de ejemplos de esto. Lo que esto significa bello y bueno, ¿ok? El término kalos. Ustedes se recuerdan en Génesis cuando leemos en Génesis 1, donde dice vio Dios su creación y una vez que Dios estaba creando los diferentes días, al final de cada día, Dios dice, y vio Dios lo que hizo ese día y era bueno. ¿Se recuerdan la historia? Dice, en el segundo día vio Dios que hizo esto, y él vio que era bueno. En el tercer día Dios creó esto, y él vio que era bueno. El término que se utiliza ahí para la transliteración del bueno, en realidad es este término kalos,
que significa más bueno, significa bello, ¿ok? Hay un toque de la belleza de Dios en esto, ¿ok? Entonces voy a explicar qué significa esto en un minuto, pero el término lo que significa es bello y bueno, pero en conjunto con una capacidad estética y moral, ¿verdad? Ética y moral, perdón. Entonces tiene que haber una combinación de las dos cosas en el término. Ahora, ¿qué implicación tiene esto? Esto es importante porque nos va a ayudar a poder entender, especialmente cuando estemos hablando de los argumentos para la existencia de Dios, por lo menos el argumento cosmológico, como lo que hablaba Jesús anteriormente, ¿verdad? De que vemos cómo el universo está diseñado y eso nos lleva a un tipo de inspiración de algo que está más allá. Tiene que haber un diseñador, ¿verdad? Y eso nos lleva al argumento, por ejemplo, cosmológico, etcétera. Em, so, por ejemplo, y quizás lo pueden entender de esta forma porque fue la forma como yo lo entendí. ¿Algunos de ustedes han ido al Gran Cañón o han visto el Gran Cañón en una foto o algo así? Saben que estoy hablando del Gran Cañón en los Estados Unidos, ¿verdad? Ok. Yo había visto el Gran Cañón en muchas fotos, en películas y cosas. Es hermoso. Verlo es algo que uno lo ve y queda en asombro. Pero llegar al Gran Cañón y verlo en una foto, a estar parado en el medio de él y poder ver, ¿verdad? Esto en persona, son dos experiencias completamente diferentes. No sé si me van entendiendo con esto. En una experiencia mucho más profunda. La belleza del sitio, ¿verdad? Te lo lleva a uno a cuestionar o a ver, wow, de verdad que esto es algo que es completamente hermoso. Sin embargo, ¿verdad? La belleza de un sitio natural así no es tan compleja, por ejemplo, como cuando mi primer hijo o mi primera niña nació. La primera vez que yo vi a los ojos de mi hija, yo dije, hay algo que nació dentro de mí donde yo dije, wow, hay una belleza aquí que va muchísimo más allá de algo que podemos ver, por ejemplo, como el Gran Cañón o una pintura de arte, etcétera. No es que el Gran Cañón no sea bello, me explico, pero este término lo que significa es que hay una combinación de las dos cosas, la belleza exterior con una capacidad, ¿verdad?, ética y moral. Obviamente esto va a ser dado en la presencia de una persona eh, o es enmarcado en la humanidad, digamos. Eh, el término se refiere a la unión de la belleza como algo trascendental y la capacidad del ser humano de poder reconocerla. Entonces, obviamente ya podemos ver como, si volvemos a la doctrina de la imagen de Dios, cómo podemos ir entendiendo el término. eh, que nos ayuda a ver cómo Dios está manifestándose en su creación desde una forma que puede ser percibido. ah, y que nos lleva a algo que es trascendental, ¿verdad? Algo que va más allá de lo que vemos y conocemos. La pregunta clave aquí es, ¿qué es la belleza y cómo la reconocemos? Obviamente. Entonces, la belleza es aquello que tiene, ¿verdad? La definición clásica de la belleza es, o la definición filosófica, digamos, clásica de la belleza es aquello que tiene unidad, armonía, proporción, integridad y resplandor. Ahora, cada uno de estos términos tienen su connotación filosófica y podemos hablar de cada uno de ellos. No voy a entrar en sí en ellos ahora porque es mucho más de lo que la clase nos da, pero por lo menos quería nombrarlos para que podamos tener una idea, ¿verdad?, de qué es lo que nos referimos cuando hablamos de la belleza, especialmente desde una perspectiva teológica. So, en este sentido. So, lo que estoy tratando de dar con todo esto es que la belleza es una ventana a lo trascendental, es una ventana a lo que está más allá. Eh, lo pudiéramos entender como la belleza es una teofanía. La belleza es algo que nos conduce en el caso de la teología trinitaria, que nos lleva y nos conduce a Dios, obviamente. No solo la estética que le sigue, ¿verdad? De la parte estética, sino que en ella hay una verdad enmarcada que va más allá de lo que perciben los sentidos.
So, cuando uno ve al hijo o a la hija por primera vez a los ojos, sí es una experiencia que estamos viviendo con los sentidos, pero sabemos que es una conexión que va mucho más allá de lo que podemos comprender. Me explico. Para los que tienen hijos, estoy seguro que pueden entender eh, el sentimiento, ¿verdad? La conexión. Eh, la belleza inspira el asombro y hasta cierto punto inspira una idea de lo sagrado y de lo divino. Eh, podemos ir viendo también ya cómo vamos construyendo el término. La belleza es entendida en tres partes, ¿verdad? Y esto es clásico. eh, hay varios teólogos que hablan de esto, pero en este punto, pues la belleza viene siendo, a nivel primero, es el nivel de los sentidos, lo que hablamos de poder experimentar con los ojos, el tacto, lo que podemos experimentar no solo físicamente, eh, pero también va mucho más allá de esto, ¿verdad? A nivel espiritual, obviamente hay algo que transciende donde podemos experimentar un tipo de belleza. Cuando uno ve el Gran Cañón, cuando uno ve el universo, el cielo, esto te lleva a pensar, wow, hay algo que está detrás de esto. O sea, no es algo que muere ahí, ¿no? Te lleva a cuestionar qué es esto, ¿verdad? Esto va más allá de lo trascendente, etcétera. Y tercero, a nivel maravilloso, ¿verdad? Que hablamos de aquello que nos lleva a la admiración. En el caso de Dios, pues nos lleva a la adoración de quien Dios es. Cuando veo los cielos y la tierra, ellos declaran tu gloria, ¿verdad? Dice la Biblia. Esto es la definición clásica de la belleza como una teofanía, no solo en la escritura, pero más allá de ella. Eh, seguimos. La belleza solo puede ser percibida por el ser humano. Esto es interesante, ¿no? Porque ningún animal puede reconocer, por lo menos que nosotros entendamos, lo que es bello. Eh, y quiero hacer una aclaración con esto también, porque creo que es importante. No sé si han escuchado el término la belleza está, en inglés se dice beauty is in the eye of the beholder, como que la belleza está en los ojos de quien la mira, algo así, como dando a entender de que la belleza puede ser como algo bien subjetivo, pero desde una perspectiva, desde la teología estética, ¿verdad? Desde una perspectiva de la forma como lo estamos viendo, la belleza no es algo subjetivo, es algo objetivo, en donde entendemos que la belleza es una teofanía y la belleza está, hay ciertos características que la enmarcan y que el ser humano la puede reconocer. Por ejemplo, proporciones, eh, no sé, para los que han estudiado, por ejemplo, arquitectura, hay ciertas proporciones que hacen hacen que un edificio se vea bello o bonito, etcétera. Y vamos a estar hablando también un poquito de esto. Antonio, Buenas noches, buenas noches, ¿cómo profesor. estás? Bien, gracias a Dios. Profesor, ¿cómo nosotros podemos compaginar esta idea de la belleza como teofanía fuera de la Biblia? En el caso de, por lo menos la Biblia advierte que el enemigo se disfraza de ángel de luz. Entonces, o sea, ¿qué parámetros podemos manejar para identificar, pues, si es una teofanía o no es una teofanía? Yo recuerdo mucho el caso de unos hermanos de una congregación donde tuvieron una experiencia con uno de los miembros de la iglesia, donde aparentemente profetizaba cosas, pero después se dieron cuenta que no era el Espíritu Santo lo que estaba allí, porque no confesó que Jesucristo había venido en carne. Y bueno, esa fue la manera que se dieron cuenta y bueno, resulta ser que la persona estaba endemoniada. Pero, o sea, digo esto porque es una línea delgada, o sea, no sé, el discernimiento de espíritu. ¿Qué opina usted de esto, profesor? ¿Cómo nos puede, digamos, guiar en ese sentido? ¿Sí? Si es en realidad algo de Dios
o no es de Dios. Antonio, no sé si te entendí lo que me estás preguntando. So, déjame ver si te entendí. Me estás preguntando cómo podemos saber si la belleza como una teofanía es algo que es de Dios o no. ¿Es lo que me estás preguntando? ¿Sí? Sí, basado en la palabra cuando dice que el enemigo se disfraza de ángel de luz. Ok. No te entiendo qué tiene que ver lo del ángel de luz. O quizás no te estoy entendiendo bien. Pero si entiendo la pregunta correctamente, estamos hablando de tipos de teofanías o tipos de cosas, de expresiones de cómo Dios se revela en el mundo fuera de la Biblia. ¿Ok? Y obviamente esto tiene un punto que va conectado la idea de la clase. Pero hay una rama teológica completa, la teología de la estética, que habla muy en profundo de esto, en donde hablan de la belleza como una teofanía. La belleza pasa a ser una teofanía de Dios, porque la belleza nos conecta directamente con Dios, con lo sagrado de Dios. No sé si con eso te respondo la pregunta. No sé si te entendí bien la pregunta, creo. Eh, So, si no te respondí, perdóname, pero honestamente no te entendí bien la pregunta. Em, pero sigamos hablando. No sé si podemos seguir en la conversación. Em, Sí, ¿Me explico? sí, 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 está bien. Ok, bien. Alicia, ¿querías decir algo? Am, sí, profesor, en esta teología de la belleza entraría la sabiduría de Dios, ¿La qué? Perdón. sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. ¿Cómo así? Explícame, ¿no? Pues la sabiduría se dice que es más rica, ¿verdad? Que cualquier cosa preciosa que hay. Cuando la sabiduría de Dios trae bienestar para y moralidad y ética para las personas. Y pues está tanto desde el principio hasta el final y todavía es trascendente en el futuro. Sí, Por eso preguntaba si cabría. sí, ya te entiendo. Sí, y hasta cierto punto, desde una forma teológica y filosófica, ¿verdad? Vemos que la sabiduría es algo que está en la Biblia que viene siendo un tipo de teofanía también, a pesar de que no está específicamente enmarcada de esa forma. Pero creo que los libros de Proverbio hablan mucho de esto, eh, en donde la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, este tipo de cosas, donde nos lleva a una conexión que va más allá, trascendental también. Obviamente conectado con la ética, la moral, etcétera. Sí, creo que sí. Ahora, la teología de la estética eh, no se enfoca en esto en sí, que yo sepa personalmente. Eh, no sé, tendría que hacer más investigación al respecto. Pero definitivamente puede ser visto como un tipo de teofanía, de hecho. Ok. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Profesor, Sí. sí. Bueno, creo que yo era como que una pregunta que tenía también, y no sé si era la misma que tenía el hermano Antonio, es si hay ciertos estándares o parámetros a seguir que nos muestren que cierta belleza es una teofanía. O sea, si Sí hay los hay. parámetros. ¿Sí? Sí los hay, por supuesto. Sí, vamos a estar hablando de eso. Bueno, si ven déjame ir atrás acá a ver si. eh, O si de la armonía, Armonía, la unidad. armonía, proporción, integridad y resplandor son los parámetros de la definición clásica. So tienes que tener, si tiene armonía, si tiene proporción, ¿me entiendes? Y todos ellos tienen una línea de pensamiento filosófico, obviamente, pero esos son. Y teológicamente también ahí están estas categorías.
Eh, Alicia, sí. Algo rapidito, cuando estaba pensando sobre añadiendo de la sabiduría, en el caso de Esteban, cuando él dice que él estaba lleno de la sabiduría, se ve resplandeciente por el Señor, y esa es una de las tres veces que se muestran en la Biblia que está resplandeciente, entonces sí cabe por los parámetros que está descrito. Sí, 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 muy bien. Sí, no lo había pensado de esa forma, fíjate, pero sí, está interesante el ejemplo. Bueno, sigamos, sigamos. La belleza nos transporta a preguntarnos qué hay más allá de nuestra realidad. Este es el teólogo católico que les quería mencionar, que les mencioné desde un principio, Hans Ur von Balthasar, un nombre bastante largo, ¿verdad? Hans Urs von Balthasar. Es un teólogo muy influencial del siglo, de su época, ¿verdad? Que habló muchísimo de la teología de la estética y de cómo esto podemos entender la revelación de Dios desde esta perspectiva. Y es muy interesante. Pero, por ejemplo, él habla de la gloria de Dios como la belleza divina. Em, entonces aquí podemos ver cómo la belleza, ¿verdad? Viene siendo la esencia de lo que es la gloria de Dios. Y esto está enmarcado en la creación completamente, ¿verdad? La gloria de Dios es lo que Dios es en su esencia o en su inmanencia, digamos, en la Trinidad. Y Baltasar argumenta que esto nos lleva a pensar en Dios em, como que la creación de Dios lleva el ADN de Dios en ella. Y nosotros lo podemos ver, lo podemos visualizar, lo podemos sentir. eh, eh, está alrededor de todos nosotros. Eh, y esto nos lleva a pensar en el esplendor divino, tanto en el microcosmo como en el macrocosmo. Ahora, no tengo tiempo de comenzar a hablar a esto. Déjame parar acá. As- ah, porque se nos acabó ya el tiempo, pero lo que podemos hacer es que podemos seguir en la próxima clase de ver cómo esto de la belleza como teofanía conecta en lo que hablaba Jesús, ¿verdad? Del microcosmo, el macrocosmo, porque es importante, y es una forma de poder argumentar la existencia de Dios por fuera de la Biblia, a tradiciones religiosas. eh, eh, que están, ¿me entiendes? Que van a la par, pues, con la tradición cristiana. Eh, bueno, déjame parar la grabación por ahora